Las comidas que son para calentar están listas y ya está. Eso también completamente porque contienen ciertos compuestos que exacerban el dolor. Están deprimidos también. Ajá. Y la familia dice, bueno, yo creo que este está loco porque le duele Todo. todo y nada más está tomándose analgésicos Sí. y pastillas para el dolor y ya visitó un montón de especialistas y pues no tiene nada. Entonces yo creo que está mal, ya lo mandaron al psiquiatra, ya lo mandaron al psicólogo y pues sigue mal. ¿Qué pasa con estos pacientes que manifiestan dolor? ¿Dolor real? Fácil, yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, llevo 2 años tomando diclofenaco, llevo 2 años tomando paracetamol con tramador, ¿ve? Y entonces tú ahí donde uno dice, wow. Y entonces es por eso que, como te hablaba desde el principio, nunca debemos de dar en la primera consulta un diagnóstico de fibromialgia. ¿Qué tal, amigos de Salud a Cucharadas? Los saluda su amiga y doctora de cabecera, Xochitl Meneses. Bienvenidos a esta nueva entrevista. Si alguna vez te has sentido, no alguna vez, sino la mayoría de las veces te sientes cansado, fatigado, te duele todo el cuerpo, te duele la cabeza, te duele el alma, te duele todo absolutamente y ya estás cansado de tomar tanto medicamento, analgésicos, ir tras un médico, tras otro y no has encontrado la ayuda que necesitas, el alivio que requieres, esta entrevista está creada especialmente para ti. Y pues para esto tenemos a nuestra querida doctora Yaneris Badel Herrera. Y Yaneris, la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros. El mío. Y pues para que les digas a las personas cuál es la formación que tienes como médico y sobre todo para que la gente conozca qué es lo que te inspiró a ti a integrar tantas disciplinas en tu formación como médico. Ok, hola Xochitl. De verdad que ha sido un placer tener aquí presente en esta entrevista. Yo creo que, desde cuando estábamos tratando de coordinar esta cita y bueno, hasta que por fin se nos hizo realidad, ¿ok? Bueno, ya valiendo la presentación que me acabas de hacer, ¿verdad? Soy la doctora Yaneris Badel, soy especialista en anestesiología con un fellow en medicina del dolor, cuidados paliativos y analgesia postoperatoria, ¿ok? Asimismo, tengo un diplomado en cuidados paliativos oncológicos, en nutrición oncológica, en tanatología y actualmente estoy cursando un máster en inteligencia emocional. Ok. Wow, no, pues súper Sí. bien. ¿Y qué fue lo que te ha inspirado a ti, Yaneris, a integrar, por ejemplo, la inteligencia emocional, la tanatología, todas estas disciplinas a tu formación como médica, algóloga y paliativista? Mira, desde un principio, bueno, dando aquí, que soy de nacionalidad venezolana, en toda mi formación, en su gran mayoría es de Venezuela. Terminando mi carrera de medicina, decidí hacer anestesiología, a cual carrera me apasiona, pero cuando terminando el posgrado de anestesiología, se me da por lo de la analgesia postoperatoria, que estaba en boom, el uso de las bombas, estaban incorporándose las bombas elastoméricas y entonces, bueno, se me hizo como que me inspiró a hacer eso y en ese entonces estaba por comenzar el fellow de dolor, ¿ok? Especialmente para anestesiólogos, entonces ahí, bueno, tuve la oportunidad de inscribirme, pero me motiva mayormente porque en la parte de la anestesiología, vuelvo y repito, estaba lo de la analgesia postoperatoria, pero me daba como que más enfoque
a lo que era la analgesia, a lo que era el alivio del dolor. ¿Ok? El alivio del dolor en los pacientes posoperados, el alivio del dolor en el paciente oncológico. Como trabajaba en un hospital tipo 4, obviamente todo eso lo veíamos en el hospital. Entonces, lo que me motiva a mí en realidad a hacer el fellow de dolor. Con el fellow de dolor, obviamente, tratábamos pacientes oncológicos. Ahí era algo que cuando estaba con la oncología, yo sentía que no iba a poder, porque era mucha emoción. Yo, de hecho, le decía a mi tutora, yo le decía, oye, era la doctora Gilda Gómez, ¿verdad? Muy reconocida en mi ciudad y en Venezuela también. Yo le decía, doctora, yo creo que no puedo, yo creo que no voy a poder. Y decía, porque por la parte de las emociones y el paciente oncológico. Ahí, sin embargo, porque teníamos que tener un perfil, ¿verdad? Nosotros como algólogos, especialistas en medicinas del dolor, teníamos que tener un perfil en la personalidad, porque tratábamos con estos tipos de pacientes oncológicos que no es que sean diferentes, pero sí hay un trato especial hacia ellos en la consulta. ¿Ok? Entonces, bueno, logré superar todo eso en apoyo con la doctora Gilda Gómez, que fue mi tutora y mi mentora, y todavía estoy aquí en México y estoy en Venezuela, ella en Venezuela, y todavía hay casos que yo puedo hacerle comentarios de cualquier paciente que yo tenga acá, ¿verdad? Y obviamente recibo la asesoría de ella. De allí, bueno, terminó el fellow de dolor, me dedico exclusivamente a hacer lo que es analgesia postoperatoria y la consulta de medicina del dolor o algología. Ok. ¿Y qué es la algología, Yaneris? Ok, ese tema es muy importante porque la mayoría de los pacientes a veces nos preguntan qué es la medicina del dolor o la algología. Cuando dicen, a ver, doctora, ¿qué trata la algología? ¿No? ¿Qué es la algología? La algología es, como la palabra lo dice, es alivio del dolor, tratado del dolor. ¿Ok? Entonces, muchas veces somos como que desconocidos, o mucha gente a veces todavía a esta altura no nos conoce qué es el alivio del dolor, pero en este caso podemos aliviar tanto dolor agudo como dolor crónico. ¿Ok? El dolor crónico, bueno, en eso cae el dolor crónico no oncológico y el dolor crónico oncológico. Okay. En la clasificación de lo que es el dolor crónico no oncológico, bueno, tenemos un sinfín de enfermedades a tratar. Entre eso, bueno, están la cefalea, la cervicobraquialgia, las lumbalgias, el herpes zóster, las neuropatías, entre eso las neuropatías diabéticas. Tenemos una enfermedad muy importante que es la fibromialgia. ¿Ok? Y así, bueno, es un listado bien grande de todas enfermedades que cursan con dolor de tipo crónico. Perdón, Yaneris, que te interrumpa, pero, por ejemplo, ahorita para nuestra audiencia, ¿cómo podrían ellos saber si están cursando con un dolor agudo o con un dolor crónico? ¿Cómo diferenciar el tiempo para saber si el dolor es agudo o crónico? Exacto. Bueno, para diferenciar un dolor de agudo crónico. El dolor agudo es de inicio de corta duración, es el dolor que el paciente se le presenta en el momento, ¿verdad? Y puede ser aliviado en una consulta médica, donde el alivio del dolor es rápido, es de corta duración. Aquello en el dolor de tipo crónico es aquel dolor donde el paciente inclusive puede estar acudiendo al especialista, en este caso puede ser el traumatólogo, el neurólogo, el neurocirujano, donde puedan tener el tratamiento con ellos, pero pasan más de 3 meses, 4 meses y el paciente persiste con dolor. Ahí, así la pauta son 3 o 4 meses con un dolor que no cede. Que no cede con tratamiento. Y ahí en donde nosotros intervenimos como especialistas. ¿Ok? Ajá, y eso es el dolor crónico. Y entonces, hablando de ya teniendo esta diferencia, ¿no? Que dices, bueno, yo ya llevo más de 3 meses con este dolor, ya me vio el traumatólogo, ya me vio el neurólogo, ya me vio el neurocirujano, ya fui con todos los especialistas habidos y por haber, y yo sigo sintiéndome con dolor. Entonces, aquí ¿debo acudir al algólogo? Sí.
Ok, ahí es donde nosotros como especialistas debemos de intervenir. Ok, nosotros en nuestra consulta es importante que el paciente de preferencia venga con un diagnóstico, ¿verdad? Pero si el paciente no tiene un diagnóstico, porque su gran Claro, mayoría son pacientes que a veces se automedican, entra sí, la automedicación, así ¿ok? es. Y ellos pueden pasar hasta 3 meses automedicándose y ni siquiera sabe qué es lo que le ocasiona el dolor. ¿Ok? En el caso del paciente que acude al especialista y aún así en el paciente no alivia, ahí es donde entramos nosotros porque damos tratamientos de otro tipo, igual con medicamentos, pero también con otras terapias alternativas. ¿Ok? Ok, qué interesante. Y Sí. entonces aquí es donde, bueno, se van integrando estas disciplinas de las Ujú. cuales ahora te estás apoyando. Creo entender que va por ahí el asunto, ¿no? Sí. Cuando te preguntaba acerca de qué te inspiró a ir integrando todo esto, cuando tú dices, yo me aterraba, bueno, más que nada por lo Ujú. emocional, a trabajar con pacientes oncológicos que Sí. cursan con dolor y dices por el tema de las emociones. Ujú. Y entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Mira, tuve que aprender a controlar mis emociones, donde veía al paciente de verdad, porque si son pacientes que llegan y el estilo de vida de ellos cambia, el entorno familiar, porque no solamente cuando le dan un diagnóstico de que es un cáncer, ponte, tienes cáncer, ¿verdad? Y a veces, en su gran mayoría, obviamente lo reciben del médico tratante y el médico tratante que en ese momento puede ser el oncólogo, ellos son remitidos a nuestra consulta de medicina del dolor. Entonces allí es donde yo las emociones sí tuve que aprender a controlarlas, a deliberarlas como es, ¿verdad? Y para tratar de apoyar al paciente de la mejor manera, que era alivio del dolor y darle calidad de vida. Claro, ¿Ok? Porque en eso es lo que somos nosotros, en medicina del dolor, que en realidad la medicina del dolor es eso, lo que damos calidad de vida al paciente, que trate de enfrentar su dolor de la manera más, menos, o sea, como decir, que no se depriman porque entran muchas cosas en el claro, paciente y en medicina del dolor yo no soy sola, yo tengo un equipo multidisciplinario donde yo tengo que derivar también a mi paciente a esas terapias alternativas, claro. porque yo soy algóloga, yo, en cuanto a la parte de las emociones, me ha obligado a mí, a medida que doy consultas, Xochitl, el paciente es el que me ha dicho a mí qué es lo que yo debo de seguir aprendiendo, ¿ok? Claro, y en eso coincidimos justamente. Ajá, Sí, te empujan a seguir preparándote en otras en otras disciplinas. disciplinas. Y entonces mi paciente es el que me ha dicho a mí, qué es lo que debo yo de seguir haciendo. Por lo menos cuando yo llegué aquí a México, Ujú, ¿verdad? Yo llegué solamente siendo anestesióloga, siendo especialista en medicina del dolor en la algología y con el cuidados paliativos. ujú. Y por supuesto, por ser anestesióloga, manejo la analgesia postoperatoria con las bombas elastoméricas. Ok, cuando llego aquí en la consulta, obviamente me tocó comenzar siendo médico de primer contacto, médico en contacto como la medicina general. Ujú, Ok, allí en el paciente de medicina general me dejó una lección o me sigue dejando una lección claro, grandísima, porque llega el paciente. Obviamente con dolor o sin dolor, pero los que llegan con dolor son el paciente que viene automedicado. ¿Ok? claro. El paciente que no tiene una orientación de lo que, por qué padece un dolor. Y ahí es donde esa consulta de primer contacto es la que me dijo a mí cuando más que todo comenzaban a llegarme los pacientes oncológicos, yo les ofrecía o le ofrezco mis servicios y ellos se quedan así como diciendo, oh, doctora, no sabía que eso existía. ¿Ok? Fíjate, ajá. La falta de información con Sí, respecto a que un paciente oncológico no sepa que nosotros como especialistas sirve la medicina del dolor y el cuidado paliativo donde le podemos ofrecer una calidad de vida, donde que a lo que llegue al momento, al final de su vida,
lleguen y tengan una muerte digna sin dolor. Claro, y fíjate que muchas de las ocasiones los pacientes que llegan con una enfermedad como el cáncer y te dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que yo no le temo a morir, le temo a sufrir, Sí. pensando en esa experiencia que queda de ver a otras personas que mueren de cáncer y que mueren con un dolor muy grande que no pudo haber sido tratado. En este caso, el saber que cuentan con medicina del dolor o algología y cuidados paliativos es como esta amalgama perfecta para poder llevar este proceso de enfermedad de una manera digna, sin ese temor a sufrir, ¿no? Sí. Por dolor. Ahora, ya ahorita nos hablaste acerca de lo que es, digamos, la algología o la medicina del dolor aplicado a los pacientes que cursan con cáncer. Así Pero es. también hay un dolor no oncológico. Y hablando de este dolor no oncológico, ¿qué enfermedades son las que entran en este cuadro? Mira, de las enfermedades las no oncológicas, las más comunes, obviamente están las neuropatías, ¿ok? En este caso la neuropatía diabética. ¿Cómo es ¿Ok? eso? La neuropatía diabética, nosotros también tenemos una manera de valorar el dolor. Cuando llegan a la consulta, obviamente el paciente llega con un diagnóstico ya supuestamente establecido o preestablecido, y si no llega con un diagnóstico, llegan con el dolor. Nosotros nos debemos encargar de tratar de establecer un diagnóstico derivando, ¿ok? La pregunta en cuanto a qué es un dolor de tipo no oncológico, entre las neuropatías. Las neuropatías son unas enfermedades que son crónicas degenerativas, ¿ok? Mayormente son las que ocurren en pacientes que tienen diabetes, tienen discopatías degenerativas, en este caso son las lumbalgias, las dorsalgias, compresión de nervios radiculares, hernias de disco, ¿ok? Que ellas hacen compresión de los nervios y al haber una compresión radicular comienzan a tener componentes neuropáticos, que está el dolor, lo que es el dolor puro, que ocasiona el dolor, pero el paciente comienza a tener otro tipo de sintomatología. Entre las sintomatologías como son las parestesias, los corrientazos, los hormigueos, dolor de tipo punzante, ¿ok? Y eso es lo que hace que un dolor se convierta de tipo neuropático. Entonces, al momento de uno en la consulta clasificar, entra la clasificación con lo que es el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El nociceptivo es el dolor puro, donde el paciente tiene el dolor, ¿verdad? Y ahí nosotros valoramos, colocamos tratamiento. En cambio, el dolor que entra en la clasificación de tipo neuropático entra en otra clasificación, ¿ok? Y de esa manera, valorándola por el examen físico y por una escala que usamos, que es la escala del dolor, ahí entonces nosotros comenzamos a establecer nuestro tratamiento, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando de repente hay personas que llevan más de 3 meses con mucho dolor, que no son diabéticas, que no tienen ninguna otra enfermedad como que pudiera generarles este dolor. O sea, son sanos, Sí. pero que cursan con mucho dolor, con insomnio, con problemas digestivos, cansancio crónico y de repente, bueno, pues están deprimidos también. Ajá. Y la familia dice, bueno, yo creo que está loco porque le duele Todo. todo y nada más está tomándose analgésicos Sí. y pastillas para el dolor y va ya visitó un montón de especialistas y pues no tiene nada. Entonces yo creo que está mal, ya lo mandaron al psiquiatra, ya lo mandaron al psicólogo y pues sigue mal. ¿Qué pasa con estos pacientes que manifiestan dolor? ¿Dolor real? O sea que dices, bueno, de verdad le está doliendo y no se le quita con nada, Yaneris. Sí. ¿Qué está pasando? Y de repente escuchamos, ¿no? a otras personas que dicen,
No, pues es que seguramente debe tener como fibromialgia. Ajá. Y se quedan con esa palabrita, ¿qué es Sí. la fibromialgia? Ok. Y realmente la debemos de clasificar así tan a la deriva, tan al aire, cuando ya sé que nada le funciona al paciente. Ay, mira, Xochitl, gracias por tocar este punto de verdad de poder hablar aquí sobre la fibromialgia y poder dar, yo creo, o sea, dar a nuestros pacientes, a nuestros que nos vayan a ver, de verdad lo que es la fibromialgia, ¿verdad? Porque la fibromialgia de verdad que es una enfermedad que es crónica, es multi Factorial. sistémica, es multisistémica y el paciente obviamente es así como tú lo acabas de decir. Es un paciente que llega a la consulta, doctora, me duele todo el cuerpo, ¿ok? Me toco la piel y me duele, me toco los músculos y me duele. Tengo trastornos gastrointestinales, tengo trastornos del sueño, mira, no puedo dormir, o Ujú. sea, tengo días sin dormir, de repente lloro, de repente me siento bien, mi familia ya no me cree, tengo Exacto. problemas con mi esposo porque le trato de decir que tengo dolor y a veces no, ya no me creen, me aíslo. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, vamos a ver, y ahí es cuando uno como especialista te toca dar un diagnóstico o un posible diagnóstico, porque en la primera consulta difícilmente a veces tú puedes dar un diagnóstico y no es lo correcto dar un diagnóstico definitivo y más que todo de fibromialgia. O sea, que la primera vez de visita a la consulta te Sí, digan, ¿tiene usted fibromialgia? Ya desde ahí ya está mal. ya está mal, sí, Ok. está mal, está mal. Mucho ojo. Sí, ahí Ajá. desde el primer momento que llegan a la consulta, nosotros no podemos en la primera consulta dar un diagnóstico de Oh, fibromialgia. ¿Por qué? Porque una tenemos que apoyarnos de estudios de laboratorio, ¿verdad? El ujú. paciente me llega, obviamente yo hago un examen físico, donde es muy importante el examen físico de entrada, sí, donde se elabora un interrogatorio. De hecho, yo manejo en mi consulta unos test, Ok. ¿verdad? Unos test, se le da al paciente una escala, la que lo que hablábamos, la escala del dolor, en este caso usamos la EVA, la analógica visual, y el paciente en esa como prehistoria que llena antes de entrar al consultorio, y yo lo leo, tratamientos recibidos inclusive, porque ese es un tipo de paciente que llega también muy automedicado, ¿ok? Ujú. A veces llegan con ella con el diagnóstico de que tienen una fibromialgia, ¿ok? Y no es cierto. Entonces ahí ya el paciente entra a la consulta predispuesto, porque me dice, doctora, tengo fibromialgia. Ujú. Entonces el paciente se pone a buscar en internet antes de buscar más bien información del médico especialista, buscan en internet y obviamente toda la información que sale en internet de lo que es un paciente con fibromialgia, si el paciente ya estaba deprimido, acaba más deprimido aún todavía, ¿ok? Claro. Porque es demasiada la información que leen y la leen de la manera no correcta y ya cuando llegan a ti, llegan con la etiqueta de que tengo fibromialgia y para poder quitarle luego a ese paciente esa etiqueta ya etiquetado es complicado. Sí, ¿Ok? bien complicado. Entonces, por eso es que yo digo, en la primera consulta es errado decir usted tiene fibromialgia. Yo llego, leo el cuestionario ya preparado por mí, que ellos me lo llenan, lo leo, hago un examen físico, donde el examen físico tiene que ser importante, donde son los puntos, al examen físico los puntos de gatillo, que son 18 puntos en todo el cuerpo a nosotros a valorar. ¿Ok? Ok. ¿Nos podrías dar algunos de esos puntos gatillo que sueles Sí, valorar? los puntos de gatillo que suelen valorar son 18 puntos, ¿ok? Ajá. Donde nosotros comenzamos de lo que puede ser, puedes iniciar desde la parte anterior de tórax, ¿verdad? Que están localizados a nivel superior, lo que es a nivel de cuello, a nivel del trapecio, a nivel de omóplatos, ¿verdad? A nivel de lo que es columna dorsal, a nivel de lo que son las crestas ilíacas, Ok. a nivel, de hecho,
hasta la parte posterior en hueco popliteo, ¿ok? Entonces, eso, al momento de realizar ese examen, es una presión que uno ejerce y esa presión tiene que tener, es como decir, la misma precisión de presión que ejerce un punto tiene que ser igual para todos. En el momento es doloroso para el paciente, pero es muy necesario, porque si yo voy y yo solamente le hago a mi paciente, le toco solamente los puntos que están en región anterior de tórax y ya no me voy a valorar la parte posterior, que en muchas ocasiones suele suceder, ya eso es un examen físico que no está bien hecho. Claro, está incompleto. Está incompleto. ¿Ok? El paciente ya también, cuando tú te entran a consulta, si tienes ojo clínico, ya entran con ansiedad. Son pacientes muy ansiosos. ¿Ok? A veces de la nada están contigo platicando y mientras platican contigo lloran, se ponen a llorar. Entonces ya ahí ya tú ves el toque emocional con que viene ese paciente. Claro. ¿Ok? Eso ocurre todo en la consulta. ¿Ok? El examen físico, ves un paciente que también te puede referir, mire doctora, yo de repente tengo trastornos gastrointestinales, tengo periodos alternados de diarrea con estreñimiento, ¿ok? Dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que no se me alivia con nada. Llevo 3 días sin dormir, trastorno del sueño y todo este conjunto de síntomas, el paciente con dolor, el paciente sin dormir, el paciente con cefalea o dolor de cabeza, vienen ya en un entorno en casa, una esfera familiar distorsionada, ya cuando te llegan a la consulta es un tema. Ay, Sí. ya todo muy complejo, ¿no? Sí, entonces el paciente llega con un sinfín de síntomas donde inclusive ya el entorno familiar está afectado, ¿ok? Y literal, el paciente se pone a llorar, o sea, te llora ahí en el consultorio porque ya te ven a ti como que, doctora, o sea, me pongo en sus manos. O sea, ya ellos vienen con múltiples tratamientos, inclusive vistos por especialistas, y en vez de ver mejoría, se sienten cada vez peor. Oye, Yaneris, pero qué difícil. Digo, ahorita como lo estás diciendo, ¿no? Ya después de tanto tiempo y de un camino enorme de visitas a médicos y decir, vengo con la 21, ¿no? Sí. Con la 21, el 21 médico. Sí. Y es como decir, ¿hay esperanzas? Sí. Y eso es lo que quisiera preguntarte, para este tipo de personas, entonces lo indicado es acudir con el médico algólogo o quien hace medicina del dolor. Sí es. Y entonces hay esperanza. Claro. ¿Qué sigue, Yaneris? Mira, al paciente con fibromialgia, él llega desesperado, desesperanzado. Llega como diciendo, doctora, y literal te dice en tu cara, usted es mi salvación. Vengo aquí, bueno, tú pides, de hecho, porque yo acostumbro a pedir tratamientos anteriores, estudios previos, Claro. ¿ok? Y revisas las recetas médicas y vienen hipermedicados. O sea, con un sinfín de medicamentos que uno dice, wow, ¿no? A ver, y entonces a veces este tipo de pacientes, a ver, aparte de que tienen fibromialgia, tienen diabetes e hipertensión, porque no solamente es la pura enfermedad de dolor, sino que tienen otras enfermedades que se asocian y aquí el manejo de medicamento aún tiene que ser más controlado y más supervisado. Y entonces son estos tipos de pacientes que vienen hipermedicados y muchas veces llegan fácil. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, llevo 2 años tomando diclofenaco. Wow. Llevo 2 años tomando paracetamol con tramadol. Y a ver, ¿ve? Y entonces tú ahí donde uno dice, wow. Y entonces es por eso que, como te hablaba desde el principio, nunca debemos de dar en la primera consulta un diagnóstico de fibromialgia. Simplemente valorar, hacer un examen físico, revisar estudios que ya el paciente trae, porque a veces vienen ya diagnosticados. En su defecto que el paciente no viene con diagnóstico, yo nunca, por lo menos, nunca digo en mi primera consulta
y yo estoy en la capacidad y digo, sí, es fibromialgia, pero yo Claro. nunca al paciente en mi primera consulta le pongo la etiqueta de fibromialgia desde el momento. Yaneris, entonces, ¿qué puntos hay que valorar en la consulta para poder llegar al diagnóstico de fibromialgia? Tú mencionabas los 18 puntos gatillos del dolor en la exploración física, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. También nos hablabas de laboratorios que mandas a pedirle a los pacientes. ¿Y qué otras cosas valoras? Mira, yo valoro mucho en el paciente, como decir, obviamente son los síntomas, ¿no? Las causas, ¿verdad? A ver, ¿nos podrías decir así? Los Punto por punto. síntomas generalmente del paciente con fibromialgia, cuando llega alterada su esfera afectiva, llega con dolor, le duele todo su cuerpo. De hecho, ellos dicen, doctora, me duele mi músculo, me duelen las articulaciones, llegan con mucho dolor de cabeza. Eso básicamente y pacientes que lloran con mucha facilidad, irritados emocionalmente. Llegan a veces acompañados o llegan solos. ¿Ok? He tenido pacientes que han preferido entrar solos antes que el acompañante porque se sienten más libres de hablar o platicar sin sintomatología que tienen, que a veces el familiar no los entiende y entonces ellos prefieren entrar solo a la consulta. Okay. Entonces yo valoro eso primero, a ver, los síntomas generales, síntomas. Toma obviamente de signos vitales, descartar que no haya una diabetes, descartar que no haya una hipertensión. Y aquí también hay una clasificación importante. Xochitl. Debemos de clasificar, a veces digo, ¿cómo de qué manera podemos clasificar nosotros la fibromialgia? Hay 3 cosas importantes. Hay una clasificación 1, una 2 y una 3, ¿verdad? En la clasificación 1 es aquel paciente que no viene con antecedentes de ningún tipo, ¿ok? Viene simplemente con el dolor, no sabemos la causa y ahí es donde entra el paciente donde no hay ninguna causa aparente. Okay. En el tipo 2 de la clasificación es el paciente que ya tiene una enfermedad crónica degenerativa. Entre la artritis, la artrosis, pueden ser lumbalgia, cervicobraquialgia, un dolor crónico ya existente en él. Okay. Y en la tipo 3 es donde está ya como la psicosomática o la psicosensorial, donde hay a veces trastornos ya psíquicos o psiquiátricos presentes en el paciente. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente con fibromialgia, todos estos tipos, todos se mezclan. Sí. ¿Ve? Es una mezcla y entonces ahí es donde tú en esa consulta tú tienes que decir, por eso que está el interrogatorio, está la prehistoria y el interrogatorio en la consulta es muy importante. Interrogar si el dolor cómo inició, si hay una enfermedad crónica degenerativa asociada en él o trastornos psicosensoriales o psiquiátricos ya predisponientes. Así es que yo valoro a mi paciente. Perfecto. No, pues sí, es muy complejo el diagnóstico, no es como decir, ay, pues ya te di todo lo habido por haber y no se te quita, tienes fibromialgia. Tienes fibromialgia, ¿no? Porque comúnmente eso es lo que escuchamos de los pacientes que vienen y dicen, no, pues ya me diagnosticaron con fibromialgia. ¿Y cómo fue ese diagnóstico? Así. ¿No? Así, no pude contigo, entonces lo que tienes es fibromialgia. Sí, porque mayormente eso es lo que sucede, Xochitl. Mira, cuando ya no le encuentran que de dónde proviene el dolor, es más fácil decir tienes fibromialgia que continuarle. Exacto. ¿Ves? Que decir, bueno, algo está pasando. Pero y entonces el paciente que no sabe que existe el algólogo, que no sabe que existe esta especialidad, entonces tengo fibromialgia y pues ya sí me quedé para toda la vida, ¿no? Ay, tuvimos aquí un problema con el micrófono. Se cayó. A ver si aquí nos ayuda nuestro director. Entonces, el paciente queda que no sabe, ¿no? Porque para eso es un expediente clínico bien elaborado. Claro. Y recoger bien los datos e información que tiene el paciente y de esa manera poder
dar un diagnóstico definitivo de fibromialgia. El laboratorio es clave, Xochitl, también es clave porque en su gran mayoría, como te digo, el paciente viene sabiendo si no tiene fibromialgia, y por eso nos tenemos que basar también en el laboratorio y el examen físico y buscar la causa. O sea, causas que nos puedan estar dirigiendo a que si puede ser fibromialgia o no, y que le esté desencadenando mayormente el problema, como ya te hablé de la clasificación, que son tres, ¿no? La 1, la 2 y la 3. ¿Ok? Y, Yaneris, ¿y en qué, o sea, cuáles serían los puntos en los cuales debemos descartar? Es decir, si yo ya venía con la idea de que me dijo mi médico que era fibromialgia, ¿qué parámetros pueden saber nuestra audiencia que si ya tengo esto y esto y esto, seguro no es fibromialgia? Mira, ¿no? En su gran mayoría, los pacientes ahorita en la actualidad todo lo buscan en Google, ¿no? Y cuando te llegan, ya te llegan a veces, no, doctora, tengo fibromialgia. A ver, ¿pero cómo? O cuando te llegan a veces, tengo cáncer. ¿Quién te dijo que tenías cáncer? Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el paciente, una manera de tratar de alarmar al paciente es, por ejemplo, dolor, es el dolor. ¿Okay? El dolor en huesos, articulaciones, en ciertos puntos de tu cuerpo, como son los hombros, las caderas, la columna, la rodilla. Existe también el dolor muscular, ¿verdad? A nivel de los músculos. En el paciente se siente cansado, agotado, irritable, ¿verdad? Trastornos del sueño. Yo pienso que ya cuando hay la irritabilidad, el dolor, trastornos del sueño, cambios de relacionarme hacia los demás, hay pacientes que también tienden a aislarse, el aislamiento. Ya no quiero ir a una fiesta, no quiero ir ni siquiera a una reunión familiar porque los voy a incomodar, tengo dolor, me siento irritada. ¿Ok? Entonces yo pienso que son síntomas que el paciente te pudiera decir, oye, algo me pasa. Claro. Algo me pasa, algo no está bien, ¿ok? Y que no comiencen a automedicarse. Simplemente buscar consulta. Yaneris, ¿qué tratamientos hay para la fibromialgia? Obviamente, en la fibromialgia hay un tratamiento que es multidisciplinario. ¿Ok? Desde el uso de medicamentos, porque si se usan, hay que usar medicamentos. En la consulta valoramos desde lo que es, se valora lo que es la ansiedad, la depresión, obviamente el dolor. Entonces, ahí podemos usar, son antidepresivos tricíclicos, están los analgésicos antiinflamatorios. En su primera fase inicial podemos usar por corto tiempo los esteroides, ¿verdad? En este caso tenemos que el paciente dirigirlo también a psicología de tipo psicoconductual, ¿ok? A fisioterapia y rehabilitación. Okay. Mandar al paciente a que realice también alguna actividad física, ¿ok? Si no le gusta un gimnasio, obviamente porque no me gustan los gimnasios, pero sí tienen que moverse, caminar, se les pide que por favor caminen, aunque sea 30 minutos al día, ¿ok? La alimentación es clave, ¿ok? La alimentación es clave porque la mala alimentación sí ayuda a exacerbar más el dolor. Hay alimentos que ayudan a que el dolor se intensifique. La obesidad, ¿ok? Un paciente que llegue y que también haya una obesidad también ahí donde entonces yo trabajo con un equipo donde tengo mi nutrióloga. Entonces, inmediatamente el paciente tiene que ser remitido. Trabajo con nutrición, trabajo con fisioterapeuta, trabajo con psicólogos, ¿ok? Y de esa manera abordar al paciente. Yaneris, y ahorita que acabas de tocar el tema de nutrición, y creo que esto es ahorita como un parteaguas en la manera de hacer medicina, ¿no? Últimamente se le ha prestado muchísima atención a lo que comemos y cómo esto
puede derivarnos en enfermedades o en salud. Y bueno, y tenemos un montón de corrientes nutricionales hoy por hoy, ¿no? Que si antes el huevo era satanizado por el colesterol, ahora que el huevo es muy nutritivo. Si antes era muy sana la leche y los lácteos, ahora resulta que generan mucho moco y generan muchas otras enfermedades. Y bueno, y tenemos así como una multidiversidad de qué sí comer, qué no comer. De hecho, hasta hay videos de YouTube, ¿no? Así como parodiando al que, bueno, entonces, ¿qué voy a comer? Porque resulta que ahora todo me hace daño. Sí. Y justo acabas de decir algo. Hay alimentos que despiertan más el dolor. ¿Cuáles son esos alimentos y qué implicaciones tiene la microbiota o nuestra flora natural intestinal con las fibromialgias? Mira, el tema es importantísimo, ¿verdad? Porque me ha costado mucho porque yo tengo otra cultura, mi cultura es venezolana, llegar aquí a ejercer medicina y con el paciente la cultura de la comida es un tema. Sí. ¿Ok? Aquí, en cuanto a lo que es fibromialgia y la alimentación, hay mucha obesidad, Xochitl, mucha obesidad. Y en su gran mayoría, a veces las mujeres con fibromialgia tienen obesidad. ¿Ok? Hay mujeres que son de contextura de una complexión delgada, pero en su gran mayoría sí son pacientes que son obesas. En la mayoría. En la gran mayoría. ¿Ok? Entonces hay una grasa abdominal muy importante que la alimentación obviamente tiene un factor relevante en este tipo de pacientes. En cuanto a lo que no pueden comer y lo que se pueden comer, sí hay alimentos que exacerban uno, y a lo que el paciente uno le dice, le comienza a decir, mira, hay alimentos que tenemos que comenzar a dejar. Son pacientes que comen mucha comida procesada, mucho refresco, ¿ok? Los refrescos, las gaseosas, muchas carnes rojas, ¿ok? Mucha grasa saturada, insaturada, de todo tipo de grasa, muchas harinas procesadas, ¿ok? A lo que uno le comienza, como decía, bueno, ¿qué vamos a comer? Tú en la primera consulta le comienzas a hablar de ciertas limitaciones de alimentos del paciente, del doctor, ¿y qué voy a comer? Sí, esa siempre es la respuesta. Y entonces, ¿qué voy a comer? Me voy a morir de entonces hambre. voy a morirme de hambre. Entonces yo en la primera consulta, obviamente mi especialidad no es nutrición, pero sí por lo menos en la primera consulta sí le prohíbo ciertos alimentos al paciente. Entre estos que yo prohíbo son los alimentos, los procesados al 100%, las gaseosas eliminadas, las carnes rojas. ¿Ok? Las carnes rojas, ¿por qué las carnes rojas? Y yo les digo, bueno, les permito cada cierto tiempo comerse una carne roja, pero del tipo magra, baja en grasa, ¿ok? Y aquí les gusta mucho, de verdad, comer otro tipo que son los tacos y los tacos grasosos. Y yo de plano, yo sí les digo, esa alimentación ya no puede ser. Una de las cosas que también debemos dejar son los enlatados. ¿Ok? Hay otro tipo de alimentos que son muy procesados, son las comidas que son para calentar, están listas y ya está. Claro. ¿Ok? Eso también completamente porque contienen ciertos compuestos que exacerban el dolor. Hay ciertas también hay alimentos que por lo menos yo les quito también de plano al paciente o te ayudan. Por lo menos, a ver, doctora, pero entonces dígame las frutas que puedo comer. Bueno, de plano son pacientes que llegan con calambre, llegan con adormecimientos. Bueno, uno comienza a decir, bueno, come plátano, la manzana, frutos rojos. Para mí de preferencia son los frutos rojos porque son los frutos que tienen mayor cantidad de antioxidantes, ¿verdad? Y es lo que necesitamos que el paciente, que desde la primera consulta ellos cambien su visión de cómo es que el patrón de alimentación, ¿ok? Y ahí inmediatamente lo remito con mi nutrióloga, ¿ok? Yo le digo, mira, pido laboratorio, veo estudios de laboratorio, cómo andan con sus valores de colesterol, de triglicéridos, ácido úrico, función renal y función hepática y función pancreática.
¿ok? Y dependiendo por lo menos de todos esos valores de laboratorio, obviamente ya es donde comienza la restricción de ciertos alimentos. ¿Ok? Como te digo, son muchos pacientes que también vienen con diagnósticos preestablecidos de diabetes e hipertensión. Y siendo diabéticos e hipertensos llegan no controlados sin ningún tipo de medicamentos tomados, llegan comiendo o siendo diabéticos, reconoce que son diabéticos y llegan comiendo toda cantidad de dulces, pasteles, de panes, y entonces obviamente en la consulta te das cuenta de eso y son alimentos que comienzas a tú a quitar, no panes, no pasteles, no galletas, no dulces, ¿ves? Y no es fácil. Claro. La primera consulta sí ocurre eso, pero lo remito con mi nutrióloga para que ella le establezca dependiendo ya después que me lleguen a mí los valores de laboratorio, ella establezca el régimen alimenticio ya con ese tipo de paciente. Como te digo, hay pacientes que llegan, me salen hipertensos y no saben, son diabéticos y nos damos cuenta en la consulta que son diabéticos y no saben, tienen resistencia a la insulina y no saben. ¿Ok? Hay alteraciones hormonales de tiroides y no saben. Ajá. Y entonces, en primera instancia, yo me siento en la capacidad de poder tratar todas esas cosas de primera, pero he remitido con el especialista. Yo en mi primera consulta, si salen alteraciones hormonales, dependiendo, yo sé cómo tratar un hipertiroidismo, pero de verdad lo remito con el endocrinólogo y que se encargue el endocrino de apoyar esa parte, ¿ok? El paciente me llega siendo hipertenso, yo me siento en la capacidad, obviamente, de establecer un diagnóstico antihipertensivo, pero es un paciente que debe ser remitido al cardiólogo. Claro. Para eso están las diferentes especialidades. Y allí, por eso digo, nosotros como médicos anestesiólogos, algólogos, yo trabajo en conjuntos con otros especialistas, ¿ok? Yo me siento en la capacidad, pero de verdad, como decir, para eso existen las especialidades y debemos de remitir esos pacientes a sus especialistas. Y sin dejar de ver al algólogo. Exactamente. Claro. La consulta con algología sigue, porque aquí el algólogo, yo como algóloga, yo es un tratamiento establecido que obviamente si el paciente pretende que con una receta médica va a estar aliviado al 100%, eso no ocurre. Claro. Son medicamentos donde se usan y hay analgésicos que de repente pueden aliviar, pero otros son en donde se ajusta la dosis paliativamente. Claro, ¿Ok? entonces es muy importante para los pacientes que sepan que el algólogo es un médico base que si van a ser remitidos a otras especialidades, nunca, o sea, dejar a su médico algólogo porque es quienes tiene toda la información para que ustedes puedan tener éxito en el alivio de la fibromialgia. Yaneris, tú me comentabas, y bueno, y creo que es muy comprensible que una persona que lleva tanto tiempo, incluso años con dolor crónico, tenga ya muy afectada su esfera psicológica, emocional, relacional, incluso, ¿no? Con sus amistades, con su familia, con su pareja incluso, ¿no? Exacto. Porque creo que hasta la parte sexual se puede afectar mucho. En este caso, y hablando de este equipo multidisciplinario, ¿qué tan importante es que vayan a psicoterapia? Mira, la psicoterapia es importantísima en la paciente con fibromialgia. ¿Ok? Cuando te hablaba al principio de que los pacientes son los que te dicen qué debes de tú seguir preparándote, ¿verdad? Para entender mejor a tus pacientes. Ahí es donde yo creo que así, nace el yo hacer la tanatología y el yo iniciar el máster en inteligencia emocional. ¿Ok? El paciente es el que me dijo a mí, yo necesito informarme más, prepararme más en esta parte, porque mi paciente no me dice, doctora, ayúdame, pero yo en mi consulta me doy cuenta, yo tengo que estar mejor preparada para ofrecerle una atención de mejor calidad a mi paciente. ¿Ok? Y en esta parte entra la parte emocional. Claro. Yo en la primera consulta y ya teniendo, porque desde que hacemos paliativos oncológicos y todo,
se nos desarrolla como que esa parte, ¿verdad? De cómo apoyar, de cómo orientar, de cómo inteligentemente darle las palabras adecuadas a tu paciente, de cómo procesar la idea y transmitirlo. Nosotros nunca en una consulta, y es lo que sucede muy frecuentemente y por eso que el paciente sale afectado, a veces de la misma consulta sale peor de ciertas consultas que cuando llegó, Sí. porque tú no puedes, Xochitl, decir lo que piensas en el momento. O sea, no puedes decir, mire, usted está obesa, usted tiene fibromialgia y la fibromialgia es incurable, ¿ok? No. No, Ajá. yo tengo que procesar esa información, esa idea y transmitírsela al paciente de una manera que, ¿qué hacemos? Transmitirle a ella tranquilidad, transmitir que ella se sienta confiado en nosotros cuando acude a la Exacto. consulta, Justo. ¿ok? Porque ella puede acudir a una primera consulta contigo, pero en ese momento ella puede también decidir no volver a tu consulta. Así es. De la manera como tú le transmitas a esa paciente en ese momento que llega con su esfera afectiva totalmente Lastimada. lastimada, tenemos que ser muy cuidadosos al dirigirnos a ellos, ¿ok? En que pueden ser hombres o mujeres. La fibromialgia la puede padecer tanto un hombre como una mujer. Obviamente el porcentaje en la literatura dice que entre el 10 al 15% más frecuente en mujeres que en hombres, ¿ok? Pero tenemos que saber cómo dirigirnos a ellos, procesar la idea, el pensamiento y luego volverlo a comunicar. En Claro. eso se basa ser inteligentemente emocionales. Ujú. ¿Ve? Muy bien, Yaneris. Eh, Fíjate, te hice esta pregunta porque no sé qué tan frecuente es que los pacientes, cuando les hablas acerca de llevar un proceso de psicoterapia, ¿qué tan a bien lo toman? ¿Con qué te has topado? Si acceden a eso, ¿qué tan disciplinados son? Mira, el paciente, a veces son pacientes cerrados. Te digo, la cultura es fuerte. Ujú. El patrón cultural es muy importante acá. Y entonces son pacientes que llegan muchas veces, que a veces tú tienes que ingeniártela hasta cómo entrarle, ¿ve? Mm. Porque ocurre que te ponen hasta como una pared, que tú no sabes cómo metértele, ¿verdad? Pero ya uno como con la experiencia y la sabiduría que tenemos como especialista en el área, sabemos cómo entrarle. Porque cuando tú de plano le dices, mira, ¿sabes qué? Necesitamos apoyo psicológico o psicoconductual, muchos no los toman bien. Te dice, pero doctora, Mm. pero yo estoy aquí y yo creo que usted me puede ayudar, me puede... Sí, o sea, yo de repente yo puedo apoyar en un momento a una primera, una segunda consulta y en una primera consulta no, yo básicamente tú ya tienes una visión. El paciente desde que te entra en la puerta, si tienes ojo clínico, tú ya a veces diagnosticas. Desde cómo te llega vestido, como si te llega peinado, si te llega afeitado si es hombre, ¿ok? La mujer maquillada, ¿ok? Y eso ya te da a ti una visión de entrada cómo está la paciente. Y obviamente tú dices, no, necesito apoyo, o sea, yo puedo, pero necesito remitirlo a psicología. Y las pacientes a veces no lo toman de mejor manera. Hay pacientes que sí dicen, no, doctora, sí, donde me pongo en sus manos, porque ya llegan a ti como que decir, es mi 21. O sea, usted Sí, como que ya quiero como que ya que no esto tener más termine. dolor, o sea, y quiero calidad de vida. El paciente pide a gritos, de verdad, calidad de vida. Quiero retomar mis actividades, doctora. Quiero ir a mi trabajo normal, porque hasta se pierde en trabajo. Hay ausentismo laboral por el dolor. Entonces, es compromiso de nosotros como especialistas darle eso a tu paciente. Y Claro. yo, o el que es algólogo, nos sentimos comprometidos en darle eso, calidad de vida, ¿verdad? Y que él vuelva a retomar todo eso que él tiene. A veces no es necesario, a veces la psicología, porque a veces el paciente sí coopera,
¿ok? Ellos son a veces, ya llegan con tanto dolor que son muy disciplinados y te hacen caso. Y si hace clic contigo, tú te das cuenta. El paciente que hace clic contigo en el momento, que le diste confianza y el que no. Y sabes el paciente que ya no va a regresar. Claro. ¿Ve? Porque a lo que lo comienzas a remitir al nutriólogo, al psicólogo, al fisioterapeuta, ya dicen, no, esto como que está muy complicado. Y muy caro, ¿no? Ajá. Porque si le sumas, Sí. ¿no? Pero aún así yo creo que, bueno, y ahorita tú nos vas a decir dónde te pueden localizar y que obviamente no tiene que ser tan costoso un tratamiento de fibromialgia. No. Y para eso tienen a la doctora Yaneris. ¿En dónde te pueden localizar, Yaneris, si usted cree que puede ser fibromialgia lo que está padeciendo, o si ya tiene un diagnóstico hecho y no le dijeron con quién acudir? Sabe que la especialista o el especialista de medicina del dolor o algólogo, en este caso la doctora Yaneris, puede usted acudir a consulta con ella. ¿Dónde te encuentran, Yaneris? Ok, yo me encuentro en la ciudad de Querétaro. Ok, tengo 2 lugares para la especialidad para la medicina del dolor, que es en Cibatá y dentro del refugio. En Cibatá es en Centro Médico Única, en Plaza Paseo, Cibatá, frente a la Nagua. Ahí es previa cita, ok, por mi número telefónico. Los vamos a poner aquí abajito para que puedan contactarlo junto con tus redes sociales. Ajá, con mis redes sociales donde me ubican como doctora Yaneris Badel, tanto Instagram como Facebook. Y en el refugio tengo en consultorios también previa cita en Promax, en más que todo en horario de la tarde, todo es con previa cita. Ok. Muy bien, entonces, pues ya lo saben, por favor, acudan y vayan con el especialista, no se automediquen, por favor, porque luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, cuiden sus riñones, cuiden su hígado, no se automediquen, vayan con el algólogo o el médico especialista en el dolor. Así es de que, Yaneris, te agradecemos inmensamente esta entrevista. Es súper importante hoy en nuestros días. Cada vez hay más personas con dolor crónico y la verdad es que esto se vuelve un martirio y la verdad muy desesperanzador. Así es de que tú nos has dado la esperanza. La última pregunta. A ver. ¿Se cura la fibromialgia? La fibromialgia es controlable, Curación definitiva no hay, es muy controlable. Los pacientes llegan a controlar todos sus síntomas, Y se pueden reintegrar. Se pueden reintegrar a su vida diaria, vuelven a, como decir, a la plenitud de la alegría, porque llegan desesperanzados y obviamente todo es controlado, con medicamentos y a veces con medicamentos con las terapias alternativas, como te dije. Muchísimas gracias, Yaneris. No, a nos ti, has traído Xochitl, esperanza. de verdad, doctora, ha sido para mí un súper placer haber estado aquí contigo. De verdad que es un gusto por medio de este medio, ¿verdad? Poder hablar de lo que es la medicina del dolor y la algología y tocar un punto tan importante que es la fibromialgia. ¡Ay, sí! Y sabes que, Yaneris, estás invitada y esperemos que aceptes para después hablar de neuropatía diabética. Claro que sí. Porque hay muchas personas con diabetes que cursan con este tipo de dolores. Claro que sí. Y que también es para la doctora Yaneris, la especialidad. Gracias, Yaneris. No, a ti, Xochitl, de verdad, gracias. Y otro punto, mira, importantísimo es sobre herpes zóster. También. Que es los pacientes muy preocupados con lo del herpes, ¿verdad? Me llegan a consulta preocupados si me da herpes, si ya me dio herpes, cómo es el herpes. Las neuralgias. Que es un dolor crónico que si no se trata a tiempo, también es difícil de controlar. Sí, terrible. Así de que tenemos muchos temas de que platicar. De que platicar. Para la siguiente. Ajá. Muy bien.
Amigos de Salud a Cucharadas, les agradecemos muchísimo el estar escuchando este podcast. Por favor, si conocen a alguien con dolor crónico, compártanlo, por favor, que esto va a ser de mucha ayuda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darles like, compartirlo, porque ese es nuestro propósito, llevar salud a todas las personas, a todos los rincones. Y no olviden, Salud a Cucharadas, llenas de sentido, llenas de cuidados. Hasta la próxima. Bye, bye.